Hola a todos, soy Verónica Rivadeneira. Hoy trataremos sobre la reducción del uso del efectivo y el paso a los medios de pago digitales. Esto es Cluster Talks by Forbes, un podcast del Clúster Financiero del Ecuador. Desarrollado en colaboración de Forbes Ecuador. Para tratar sobre la innovación e inclusión financiera en el país. Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de los exponentes y no son una posición oficial del Clúster Financiero del Ecuador o de Forbes Ecuador. Damos la bienvenida a Patricio Chanabá, director ejecutivo de ASOMIF y presidente del Comité de Inclusión Financiera del Clúster Financiero del Ecuador, y a Tatiana Rodríguez, presidenta de la Junta Monetaria. Bienvenidos. Muchas gracias. Gracias por la invitación, gracias a Forbes y gracias a Cluster por esta oportunidad de transmitir al Ecuador nuestro proyecto de reducción del uso de efectivo y uso de medios de pago electrónicos en el Ecuador. Buenas tardes también, gracias por la invitación y para compartir un poco los temas alrededor de lo planteado. Lo importante es lo que decimos y también lo que hacemos. Esto es Cluster Talks by Forbes. Un dato muy importante es que 743 millones de las transacciones son hechas por canales digitales, así fueron al menos en el 2023. Quisiera preguntarles por qué el uso del efectivo sigue siendo tan predominante en Ecuador y qué desafíos está presentando para la economía del país. Para nosotros como Banco Central y Junta Monetaria es un reto el uso que se da en nuestro país al efectivo. En toda Sudamérica somos el país que mayor uso de efectivo hace. Llegamos a tener un uso del 36.5% uso en efectivo, superior a muchos de los países de la región. Tenemos países como por ejemplo Chile, que tiene un 5.3%, Uruguay, que tiene también una cifra mucho más baja. En nuestro país es un reto porque al ser un país dolarizado, nosotros no tenemos política monetaria y no imprimimos nuestro propio dinero, lo cual implica que cada vez que necesitamos ingresar circulante a la economía, tenemos que hacer importación de dinero. Y eso trae costos muy altos para el Banco Central del Ecuador, por lo tanto para la ciudadanía en general. Para nosotros es una prioridad el bajar el uso de efectivo. Tenemos un proyecto que inició hace 3 años con el apoyo de multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo. Ellos hicieron un análisis para ver cómo estaba el sistema de pagos y el uso de dinero en efectivo en el Ecuador y ver cuál es el mejor camino para nuestro país. Seguimos desarrollando ese proyecto y hemos ido cumpliendo algunos hitos que hemos venido desarrollando y han sido en beneficio de la ciudadanía. Entre esos hemos emitido nuevas regulaciones que han apoyado también al incremento de nuestro sistema auxiliar de pagos. Han entrado nuevos partícipes, todo esto encaminado a la reducción también del uso de efectivo. En el Ecuador todavía es un tema, a mi criterio, idiosincrático, porque nos gusta el manejo en efectivo. A lo largo de estos años, desde que empezó la dolarización hace 24 años, como ecuatoriano nos ha costado el recuperar la confianza en un sistema financiero, que vale la pena decir, es un sistema financiero sólido, que permite mantener una confianza completa de que nuestros depósitos van a estar resguardados. Pero la palabra confianza es un término que es muy difícil de mantener y que es responsabilidad de todos nosotros al hacer política pública y también de las entidades financieras el mantenerlo. Además que es facilidad. El uso del efectivo es mucho más fácil, es idiosincrático, hay todavía mucha informalización en nuestra economía, muchos de los pagos incluso en determinadas industrias se hacen aún en efectivo. Si quieres pues podemos conversar también esas razones que pueden ser difíciles a veces de superar, pero idiosincráticamente nuestro país todavía hace mucho uso de efectivo y es algo que tenemos que ir dando pasos firmes para tener esa confianza en el uso de medios de pago electrónicos. Patricio. Gracias. Bueno, como en efecto menciona Tatiana, el país del Ecuador es uno de los de más alto uso de efectivo en la región. Tomemos en cuenta que la región de América es una de las regiones en el mundo donde más se usa el efectivo, América del Sur, Centroamérica básicamente. Entonces estamos en un entorno de alto uso de efectivo, pero como país inclusive superamos un poco la media de la región en el uso de efectivo.
Entonces, complementando lo que mencionaba Tatiana, en efecto, para la economía ecuatoriana representa un gran reto la disminución del uso del efectivo. Solo para dimensionar este peso del efectivo en las transacciones económicas del país, tómese en cuenta que en el Ecuador el 16% del PIB, de últimos datos inclusive del propio Banco Central, se usa en efectivo en nuestra economía. Si eso comparamos con algunos países de la región, Colombia, Chile, México, el porcentaje no supera el 5%, entonces nos deja ver eso, el altísimo uso del efectivo que tiene el país. Y si comparamos con la oferta monetaria, que es comúnmente denominado M1 de la economía, que es el dinero más líquido, el de mayor disponibilidad que está en la economía, que es la oferta monetaria, el uso del efectivo es alrededor del 65%, lo cual es una locura en realidad. De 30.000 millones y más que es la oferta monetaria en el país, casi 20.000 millones circulan en efectivo. Entonces, esto representa un enorme reto para el país para reducirlo. ¿Por qué? Igual, Tatiana lo mencionaba y yo solo lo complemento, siendo el país teniendo un sistema monetario dolarizado, el reto se duplica. ¿Por qué? Porque al no imprimir nuestra propia moneda, tenemos que traer de fuera, de Estados Unidos, de la Reserva Federal. Y eso obviamente tiene un lastre, digamos, para la economía, porque... ¿Cuánto le cuesta al país eso? El costo operativo, digamos, puede superar, son millones, pero igual lo podría superar, digamos, millones del costo operativo de traer. Pero el mayor peso es que para traer, por ejemplo, 100 millones de dólares para que circule, yo tengo que tener depositado como país 100 millones en la Reserva Federal. Si no, no me mandan los 100 millones. Eso significa que la economía tiene que hacer un enorme esfuerzo para tener excedentes monetarios en dólares para poder traerlos. Y en una economía que lamentablemente es más de importaciones, somos de materia prima, no generamos los excedentes que quisiéramos en cuanto a efectivo, resulta un peso enorme para nuestra economía. Entonces, el desafío de reducir el uso efectivo tiene un componente estructural en la economía y tiene un componente en la microeconomía de las personas tremendamente desafiante y con enormes beneficios. Podemos ir a lo largo de la entrevista viendo esos beneficios. Claro, y ahora quería mencionar un dato importante que según datos de una encuesta de McKinsey, el 49% de los encuestados prefiere como medio de pago el efectivo en el Ecuador. Esto se considera una cifra significativamente alta en comparación a otros países de la región. Y quisiera preguntarles también, Tatiana, ¿cómo puede la transición a un ecosistema de pagos digitales transformar la economía ecuatoriana y también mejorar la inclusión financiera? A ver, como acabo de decir, Patricio, el porcentaje de dinero que circula en efectivo en nuestra economía con relación al PIB es muy alto. Estamos hablando, al no tener nosotros la capacidad de imprimir nuestro propio dinero, no podemos tener una cifra exacta de cuánto es lo que está en circulación en dólares en la economía. Pero alrededor de acuerdo a los últimos estudios que hemos hecho, puede estar alrededor del 16% del PIB circulando. Estamos hablando de básicamente unos 17.000 millones de dólares aproximadamente. Y puede ser una cifra es muy representativa en una economía como la nuestra, y como nosotros les decimos cada vez que tratamos de incentivar el uso de medios de pago electrónicos dentro del sistema financiero, en una economía como la nuestra y con necesidad de liquidez que siempre tiene el sistema financiero, si logramos poner ese dinero que circula en la economía dentro del sistema financiero, ese dinero se multiplica. Porque en vez de que esté circulando en efectivo en el bolsillo de las personas, puede estar destinado a créditos productivos que nos ayuden a mejorar la economía de nuestro país y dinamicen todo el sistema económico. Entonces el dinero, mientras está en el bolsillo de las personas, no produce ningún efecto. En cambio, no crece. Y cuando está en el sistema financiero, tiene un efecto multiplicador que es muy importante para la economía de los ecuatorianos. Y todo eso, que es lo que también trae como consecuencia, el momento en el cual ya nos acostumbramos a tener medios de pago electrónicos, a pagar a través de un medio como puede ser un teléfono, una billetera electrónica o los distintos medios que la ley establece, podemos también bancarizar a personas que no han tenido acceso.
porque muchas personas se han visto en la dificultad de acceder a una institución financiera, llámese banco, cooperativa, porque muchas veces no saben que los requisitos pueden haberse disminuido, pero les da temor el acercarse a una entidad financiera porque piensan que no son sujetos para ser cliente. En cambio, a través de medios de pago electrónicos, que hay distintos tipos, tarjetas de prepago, y hay otros países en los cuales a través de estos medios también se ha llegado a bancarizar. Bancarizar es un concepto general que no solamente implica la banca, sino también el cooperativismo. Es un término general. Entonces, mientras más nosotros logremos que esas personas puedan llegar a tener acceso a otro tipo de medios de pago, no necesariamente el efectivo, logramos bancarizar a muchas personas. Hay muchas experiencias internacionales muy interesantes, que incluso las remesas son enviadas a través de medios de pago electrónicos y personas que nunca habían tenido acceso a sistemas formales financieros empiezan a tener ese contacto directo y empiezan a conocer y se acostumbran al medio de pago y su dinero ya no circula en efectivo, sino ya está en una billetera, en una tarjeta prepago o en una cuenta de ahorros o corriente en el sistema financiero formal. Eso para nosotros es muy importante y además estábamos hablando de costos. El manejo de efectivo implica costos operativos muy altos, tanto para el Banco Central, porque nosotros tenemos que hacer grandes operativos incluso de seguridad cuando tenemos que importar dinero de Estados Unidos, como para la banca, porque las cooperativas, cada vez que tienen que hacer retiros en efectivo del Banco Central para proveer de dinero en efectivo a sus clientes, también deben incurrir en altos costos en el transporte de los valores. Entonces, son costos que tienen un precio alto. Y además de eso, por ejemplo, ustedes saben que han habido muchos problemas de seguridad a la salida de institución financiera, les han robado y la policía siempre dice, cuando vaya a sacar montos altos, $4,000 en adelante, no me acuerdo cuánto es el monto, pida ayuda de la fuerza pública. Ok, entonces yo pido ayuda de la fuerza pública para que me resguarden cuando yo voy a sacar $4,000, que es lo que necesito, al menos 2 policías. ¿Quién paga el sueldo de esos policías? Usted y yo. Y aún así les han asaltado con custodia y todo. También. Claro, entonces es un problema de seguridad que nos termina costando a todos. En cambio, cuando nos acostumbramos al uso de medios de pago electrónicos, se baja ese problema de inseguridad que también puede haber. Es también una cuestión, y vuelvo a la palabra, confianza. Confianza, a veces también somos cómodos, pero incluso tiene costo. Cada vez que yo tengo que ir a sacar dinero de un cajero automático, me tengo que trasladar, salgo de mi casa, tengo que coger un bus, taxi o lo que sea para trasladarme para hacer los pagos. Y de acuerdo a lo que yo he visto, es una cuestión de empezar a hacerlo y de probarlo, y la gente ya empieza a conocer. Lo hicimos, en pandemia pasó. Claro. Yo no sé si a ustedes les pasó, pero a mí me pasó, por ejemplo, con mi mamá, que una vez llegué y ella ya había tenido unas compras que había hecho porque se había metido a una red social, en el marketplace había comprado y había pagado. Entonces, finalmente, cuando ya empiezan a tener... La necesidad obliga a saber decir. Exactamente. Entonces, a veces también es muy importante el dar el primer paso, intentarlo. Sobre la inclusión, Patricio, ¿cómo cree que se puede transformar esta economía y mejorar la inclusión? Sí, dentro del clúster financiero, en el Comité de Inclusión, uno de los proyectos estrella es ¿no? El de la reducción del uso del efectivo, bajo el enfoque de generar mayor inclusión financiera en las personas. La exclusión financiera que tiene el Ecuador hoy por hoy, una de las razones es que la gente no está familiarizada, no tiene confianza con el uso de transacciones del sistema financiero y menos aún con el uso de medios digitales para poder hacer sus transacciones. Entonces, desde esa perspectiva de inclusión y exclusión, representa una necesidad del país en lograr ir generando que a través de medios de pago electrónicos se facilita, digamos, el desarrollo de productos y servicios financieros. Es mucho más rápido, es mucho más eficiente que se puedan generar a través de la estadística de las transacciones que hacen las personas, generarles un crédito, generarles una cuenta, lo cual hace que se vaya integrando al sistema financiero. Otros beneficios importantes
de la reducción del uso del efectivo en el país tiene que ver, por ejemplo, con mejorar la trazabilidad de las transacciones. Que ahí tenemos un renglón pendiente muy importante para mejorar la formalización de la economía, porque en tanto este uso intensivo del efectivo se da en la economía, lo que hace es generar evasión fiscal, inseguridad, información económica no declarada, perdón, el lavado de activos. El lavado de activos se hace esencialmente en efectivo. Y en el Ecuador, si tenemos un altísimo componente de uso efectivo y con todos los problemas que conocemos, tenemos alrededor de esta situación de criminalidad, los países vecinos, obviamente ahí tenemos un enorme problema de fuga de recursos y de tratamiento ilegal del efectivo a través de esta modalidad. Entonces, el lograr que se formalicen a través de medios de pago electrónicos las transacciones hace que, por ejemplo, en el lado fiscal se mejore inclusive la recaudación, porque al tener la trazabilidad de la transacción, el Estado tiene información súper importante como para poder verificar cómo están desarrollándose las actividades económicas y dónde tiene que tener el peso de la carga fiscal. Obviamente, ya lo dijo Tatiana, la reducción de la inseguridad es tremendamente importantísimo para la ciudadanía. Manejar efectivo, estamos exponiéndonos permanentemente a que seamos asaltados y con los graves riesgos que ahora tenemos. Entonces, creo que hay una serie de acciones beneficiosas en el uso de efectivo. Pero algo que es fundamental, bien lo mencionaba Tatiana, que uno de las razones para esto sí tiene que ver con la cultura de la gente, ¿no? Con la tradición, con la convención de estar muy apegados al manejo del efectivo. Pero también tiene que ver mucho con la infraestructura de operación y con la infraestructura normativa que proporciona el Estado. Ya vamos a ir a eso también. Perfecto, entonces capaz que desarrollamos un poquito más en una siguiente. Solamente una cosa quiero acotar a lo que dijo Patricio sobre inclusión financiera. A mí me alegra mucho que los últimos años estén muy enfocados en todo el tema de inclusión financiera. Hasta el año 2021, de acuerdo a lo que estaba establecido en el Código Orgánico Monetario y Financiero, quien estaba a cargo de la inclusión financiera era precisamente el Banco Central del Ecuador. Y como tal, junto con el apoyo del Banco Mundial, se estableció la primera Estrategia Nacional de Inclusión Financiera, la cual ahora fue desarrollada y está a cargo de la Junta Financiera y es quien ha venido desarrollándolo tan adecuadamente. Y nosotros como Banco Central hacemos inclusión financiera. La banca central a nivel general es una de las principales encargadas de realizar inclusión financiera, aunque la ley no lo establezca, nosotros lo hacemos. Entonces, por ejemplo, nosotros hace un par de años, ya van a ser 3 años, uno de los primeros pasos fue eliminar la tarifa en la recepción de transferencias. ¿Se acuerdan que antes teníamos que pagar 22 centavos cada vez que recibíamos una transferencia? Fue una de las primeras tarifas que nosotros como Banco Central hicimos todo lo necesario y logramos la aprobación para que sea eliminado. A través de las resoluciones de la Junta Monetaria, cuando reglamentamos la ley FinTech de acuerdo al establecido en el código, sacamos nuestra normativa propia, abrimos el mercado a nuevos competidores en el ecosistema de pagos. Porque para nosotros es muy importante eso de abrir nuevos mercados, para que entren nuevos competidores al mercado de pagos en el país, que no esté limitado. Y esa competencia que puede haber puede traer reducción de costos. Y eso genera inclusión financiera, para que las personas puedan tener mejores y mayores accesos a todos los servicios financieros en el Ecuador. Ahora quisiera preguntarle, Patricio, ¿cuáles son los principales costos y riesgos asociados con el manejo del efectivo en el Ecuador? De manera breve. Bueno, creo que ya a lo largo de las preguntas hemos precisado, ¿no? Los costos mayores De manera resumida. Para la economía son el tener una presión importante a la economía y al sistema monetario de dolarización. Para las personas tenemos el tema de inseguridad, la falta de tener acceso a servicios y productos financieros formales, y en la economía en general, la falta de formalización de este tipo de transacciones,
que permiten una evasión fiscal, por un lado, pero también entramos al mundo de la economía informal, donde hay mucha criminalidad, lavado de activos, todo. Esos son los mayores costos y desafíos que tenemos para lograr enfrentar en el país. Brevemente, Tatiana, ¿qué factores han impulsado la necesidad de reducir el uso del efectivo en el Ecuador? Bueno, para nosotros como Banco Central del Ecuador, como lo dije previamente, es todos los costos que para el Ecuador implica el tener que hacer importación de dinero. Necesitamos que nuestra economía sea, que tenga una mayor formalización. Como dijo Patricio, y yo lo repito siempre, el crimen se paga en efectivo. Al reducir ese uso del dinero en efectivo, también es fácil el que las autoridades puedan darse cuenta dónde se maneja determinados montos de dinero que no entran de una forma muy adecuada. El Banco Central del Ecuador únicamente hace importación de billetes de 5, 10 y 20 dólares. No importamos billetes de 50 y 100. Y hay determinados sectores en el Ecuador en el que solo circulan billetes de 100 dólares. Bueno, no solo, pero en su mayoría. Por ejemplo, en el sector de minería ilegal. Zona de frontera, zona de minería ilegal. Entonces, cuando nosotros nos acostumbramos a utilizar menos ese tipo, menos billete y más transacciones, tenemos la certeza de cierta forma que ese dinero proviene de actividades lícitas. Ahora, como les había dicho, también es una parte de la idiosincrasia ecuatoriana. Yo he hablado con muchas industrias para tratar de incentivar en este uso de medios de pago electrónicos reduciendo el efectivo. Y por ejemplo, hay industrias como la construcción. Yo he hablado con algunos constructores y me dicen, es que yo no les puedo pagar a mis trabajadores porque no quieren que les pague a través de un banco porque tienen juicios de alimentos y no quieren que les quiten de ella. Entonces, por Dios, o sea, volvemos de esa idiosincrasia del ecuatoriano que quiere hacerle trampa, en este caso a mis hijos, y por eso no permito. Entonces, claro, hay cosas en las cuales todos tenemos que poner de parte, todos. No solamente los reguladores apoyamos, el sector financiero apoya, pero también depende de nosotros que no tratemos de evadir responsabilidades a través del uso del efectivo. ¿Cómo es lo que decimos aquí? Echa la ley, echa la trampa. Exacto. Bueno. Esto es Cluster Talks by Forbes, un podcast del Clúster Financiero del Ecuador. Desarrollado en colaboración de Forbes Ecuador. Ahora, ¿cómo pasamos del análisis de las cifras a los hechos? Y quisiera hablar aquí de la implementación y de estos desafíos un poco y cuáles creen que son los principales desafíos tecnológicos que tiene el Ecuador para dirigirse a una economía que sea cero efectivo. Yo quiero empezar ahí, perdóname, Pate, no es que quiera acaparar esto. Sí. A ver, como entidad pública, y yo estoy convencida que lo que necesitamos son políticas públicas en general. El trazar una política pública no es algo tampoco sencillo, pero todas las entidades que conformamos este ecosistema financiero y de pagos que estamos involucrados, estamos tratando de hacer lo mejor que está en nuestra capacidad, pero eso también implica retos a nivel general, como la conectividad. La conectividad es un reto muy, muy alto, porque para que en el Ecuador, sin excluir a ninguna región, ni siquiera a un cantón por más chico que sea o parroquia, deberíamos tener un Ecuador completamente interconectado. Porque ¿de qué nos sirve tener un proyecto de medios de pago electrónicos y yo tener todas las facilidades aquí, billetera electrónica, tarjeta, lo que sea, y llego a una localidad en la cual no tengo acceso a internet? Entonces, hay todavía muchas parroquias dentro del Ecuador que todavía no tienen ese acceso. Entonces también es parte de una responsabilidad pública y privada que tenemos que asumirla, la conectividad. Vimos en la época del COVID cómo niños tenían que subirse en un árbol para captar señal de celular para poder estudiar. Entonces sí son retos que como país todavía tenemos que hacer. Y lo que es interesante en esto es que en nuestro país tenemos más número de teléfonos inteligentes que habitantes, de acuerdo a las cifras. Entonces, ok, o sea, y de qué, cómo le estoy utilizando si no tengo conexión o porque tengo tantos, ¿no? Entonces hay cuestiones importantes que como país también tenemos que sacar adelante. Y tú dijiste otra pregunta, pero yo... Hablaba del tema de los desafíos tecnológicos para dirigirnos a esta economía cero efectivo.
Y bueno, yo creo que eso es básicamente, y otra cosa, y vuelvo al sector financiero, porque aquí tengo un muy buen representante del sector financiero privado y popular y solidario también, es responsabilidad de las entidades financieras de crear esa confianza. No puedo dejar que mi sistema tecnológico se caiga. Es una responsabilidad, ¿por qué? Porque el momento en el cual yo trato de hacer un pago y no tengo acceso a mi dinero que está en un sistema, pierdo esa confianza que es tan difícil. Entonces es un trabajar todos en conjunto, es un poner un granito de arena entre todos. Lo han venido haciendo bien y esperamos que siga mejorando, pero es responsabilidad tanto de nosotros como entidad pública el mantener esa confianza de la ciudadanía, y para ustedes el mantener la confianza del cliente. Claro. Que yo sé que cuando yo tenga necesidad puedo tener acceso a mi dinero que está en mi billetera electrónica y puedo hacer pagos instantáneos. Claro, y si no lo puedo hacer, imagínate, tengo que ir, aunque no quiera, al cajero porque tengo que pagarle a alguien, y también eso es súper importante, ¿no? Sí. Patricio, ¿qué factores han impulsado la necesidad de reducir el uso del efectivo en el país? Bueno, la inseguridad. La inseguridad, lo que ya hemos comentado, ¿no es cierto? La informalidad en la economía, el sistema monetario de dolarización, el esfuerzo de traer recursos de fuera. O sea, todo eso ha impulsado, obviamente, esta gran necesidad de reducir el efectivo. Ahora yo quisiera añadir más bien ahí a lo que muy bien mencionó Tatiana, de cuáles son los ejes clave para lograr esa reducción de efectivo en el Ecuador, que no solamente son tecnológicos, ¿no? En realidad, si bien es cierto, es un gran tema la conectividad, porque obviamente si no tengo conectividad, imposible tener un medio de pago electrónico, o sea, simplemente se acabó toda iniciativa, digamos, ahí. Pero viendo desde el punto de vista que lo planteó Tatiana, de una política pública, y la política pública por lo general lo ve desde una forma integral, estructural. Entonces ahí yo quisiera mencionar 2 o 3 ejes clave que necesitamos incorporar para lograr la reducción del uso de efectivo. Uno, obviamente, es la conectividad fundamental. El otro tiene que ver con los incentivos al uso de los medios de pago digitales. Sí, la cultura siempre tiene un gran peso en la forma tradicional en que las personas hacemos las transacciones. Pero los seres humanos reaccionamos muy rápido a los incentivos o desincentivos, y casi eso se convierte en cultura rápidamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, los incentivos tributarios son fundamentales y eso ya se ha aplicado en varios países. La reducción o la eliminación de los tributos a partir de pagos digitales ha significado un avance enorme en varios países de la región. Un caso súper interesante a revisar es Uruguay. En Uruguay se ha incrementado, Uruguay es el país que mejores variables de inclusión y de uso de pagos digitales tiene en la región, casi comparables con los países del primer mundo. Pero el Uruguay ha seguido una línea bastante consistente en esta tendencia, ¿no? En conectividad, en crear incentivos para el sistema financiero y para la gente en que aplique medios de pago digitales. Argentina también es otro buen ejemplo que está impulsando el medio de pagos digitales. Entonces, ahí tenemos un gran tema para incorporar en la política pública, que es crear incentivos o desincentivos para el uso del efectivo e incentivos para el uso de medios de pagos digitales. El tema tributario es fundamental. El Ecuador tiene un altísimo componente de informalidad en la economía. Según datos de organismos internacionales, nuestro componente en la informalidad en la economía es del 60% por lo menos. Y eso lo podemos ver caminando por las calles. Tenemos infinidad de comercios pequeñitos y por eso también el alto uso del efectivo. Entonces nuestro país, las estadísticas del INEC lo dicen, ¿no? Del directorio de empresas a nivel nacional, el 95% es microempresas. Apenas el 5% es la gran o mediana empresa. Nuestro país es eminentemente microempresarial y lamentablemente informal. Entonces, si tenemos una disposición tributaria hoy por hoy que hace que en los microcomercios, que son la mayoría del país, se retenga, están obligados a retener los microcomercios cuando la gente quiere pagar con algún medio de pago electrónico, una tarjeta, una billetera, qué sé yo. Hoy por hoy están obligados a retener el impuesto a la renta y el IVA.
eso es un enorme desincentivo para el microempresario, porque eso le hace un peso enorme en la liquidez de su negocio, que es diario, necesita caja diaria. Pero si tengo que retener yo el impuesto a la renta y el IVA, costo del POS también, además del costo del POS, pero si tengo que yo retener eso, me reduce la venta que yo hago al retener estos tributos. Claro. Y es un desincentivo enorme. Y eso ha impedido que los microcomercios incentiven el uso de pagos digitales. Como clúster financiero hemos insistido a las autoridades que se elimine, porque no es un invento nuestro que querramos, digamos, pedir a las autoridades. Esto ya se ha hecho en varios países de la región. Insisto, Uruguay y Argentina son unos casos clarísimos que han logrado esa eliminación de retención y se ha visto rápidamente incentivado el sector para usar. El otro gran eje, creo yo, y que está en manos del sector financiero, porque aquí no es que solamente el Estado tiene las herramientas más importantes para lograr esto, porque el Estado es enorme y tiene un montón de instituciones que están relacionadas. Entonces el Estado en realidad tiene aquí la carta para lograr eso, no tiene el poder de convocatoria en sentarnos a todos en la misma mesa y ponernos de acuerdo. Entonces realmente el Estado tiene la gran mano para lograr esto, pero el sector privado lo tiene y una gran responsabilidad. ¿Cuál es? Creo yo, el tema de interoperabilidad. Totalmente. En la norma lo tenemos desde hace algún tiempo que los medios de pago tienen que ser interoperables, una norma escrita y no cumplida desde hace algún tiempo. ¿Por qué? Porque lamentablemente el sector privado no se ha puesto de acuerdo y ese es un gran reto para el sector privado en lograr interoperar los medios de pago que están ofreciendo a los clientes, que ha hecho un gran esfuerzo el sistema financiero, ¿no? Hay un montón de iniciativas individuales y en conjunto algunas entidades para lograr medios de pago interoperables. Pero falta mucho por Pero hacer. La interoperabilidad nacional es la que necesitamos. Eso que acaba de decir Patricio es muy importante y una palabra muy importante en el sistema de pagos financiero es esta interoperabilidad. Nosotros como Banco Central del Ecuador, como Junta Monetaria básicamente, somos el máximo órgano de gobierno del Banco Central, somos lo mismo, emitimos algunas resoluciones que tienen que ver con el sistema de pagos y también sobre el manejo de este tipo de temas y aprobamos que temas delicados o que pueden implicar impacto en el sistema vamos a sacar a consulta pública. Y nosotros ya sacamos a consulta pública la norma sobre interoperabilidad en el Ecuador. Obviamente era muy importante para nosotros ver cuál era el criterio sobre esto de la banca, de las cooperativas, de las fintech, y ya tenemos los resultados de todo esta consulta pública de interoperabilidad y estamos, no puedo decir a días, pero estamos ya en los estudios finales para la norma que establece la interoperabilidad en el Ecuador. Ahora, como dijo Patricio, está puesto como un principio. Pero ahorita ya sale la norma completa sobre interoperabilidad, que ustedes también opinaron sobre cómo está listo eso para que... ¿Qué es lo que quiere decir la interoperabilidad? Que no importa el banco o cooperativa donde yo tengo mi cuenta, si te quiero pasar, yo tengo en una cooperativa y te quiero pasar a ti en un banco, tiene que ser transparente y tú no tienes que ni siquiera saber cuál es el recorrido que tiene que hacer para llegar a tu banco. Simplemente yo te escojo a ti como un usuario, con una llave y te paso tu dinero y automáticamente el sistema se tiene que encargar de hacerlo. Entonces es un camino por el cual tienen que transitar todas las transacciones monetarias en el Ecuador. Pero ahí también irían, por ejemplo, las empresas de luz, agua, por ejemplo, hay bancos, no voy a decir nombres de los bancos, pero quieres pagar a Senel Manaví no puedes. No, tiene que abrirse una cuenta en la cooperativa de Manaví para que le hagan el débito. En vez de tú poder poner número de suministro Senel Manaví y listo. O sea, no estamos en el siglo XXI y eso se hace en muchos países. En la Argentina, como ustedes decían, la persona de Buenos Aires paga en Chubut su cuenta de su casa de campo y acá no. Tenemos que abrir la cuenta de la cuenta con el otro. Entonces, eso no ayuda. Eso también implica la interoperabilidad. Por supuesto, y es una carretera por la cual van a pasar todas las transacciones. A la gente no le va a interesar dónde tiene la empresa de energía eléctrica de El Oro su cuenta, porque finalmente tiene que estar el Banco Central, ¿no? Pero sí va a ser una carretera por la cual todos van a tener que transitar. La interoperabilidad es una fuente
muy importante para la inclusión financiera, es muy importante para la rapidez de las transacciones, porque hay veces muchas veces, a mí me ha pasado, que quiero hacer un pago a través de una transferencia y me dicen que tienen en un banco que yo no conozco, que yo no tengo la cuenta, y digo, no sabe qué le pago en efectivo, porque es complicado. Entonces es lo que queremos evitar, que la gente o no está en la lista que tienes en el banco. Tú no tienes aquí, no puedo hacerlo. Entonces, la misma carretera por la cual van a pasar todas las transacciones es difícil, muy difícil, llegar a consensos generales entre el banco, la cooperativa, la fintech. Pero la Junta Monetaria tiene que velar por la ciudadanía, por el sistema nacional, porque de acuerdo al Código Monetario, el trabajo de la Junta Monetaria es mantener un sistema financiero sólido que coadyuve al sostenimiento de la dolarización en el Ecuador. Principal función de la Junta Monetaria y el Banco Central es mantener el sistema de dolarización en el Ecuador, y todas nuestras políticas van encaminadas a eso. Entonces, hay muchas decisiones que tome la Junta, que tal vez al uno le guste y al otro no, pero siempre lo hacemos pensando en el bienestar de la ciudadanía, en lo mejor para el Ecuador, porque ese es nuestro trabajo. Entonces, la interoperabilidad, esperamos estar listos próximamente, no puedo dar una fecha, pero estamos listos para empezar el cambio en el Ecuador a través de la interoperabilidad. Una excelente noticia. Ahora quisiera brevemente que me cuenten qué papel juega la educación financiera en la adopción de los medios de pago digitales, especialmente en las poblaciones que son rurales y de bajos ingresos. Patricio, por favor. Sí, bueno, como ya se ha mencionado a lo largo de esta entrevista, un componente importantísimo es la educación financiera, ¿no? Que igual, siendo parte de un elemento principal de la inclusión financiera, también tenemos ciertas limitaciones ahí como país. Pero ya lo decía Tatiana, la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera que está ya emitida y se está trabajando con la Junta Financiera, también tiene que ver mucho con la Estrategia Nacional de Educación Financiera que se logró hasta hace un tiempo reciente en estructurarle también, básicamente desde las entidades de educación, la Junta Financiera y el sistema financiero que colaboró de manera importante en ello. Así que ahí tenemos una serie de recomendaciones, de acciones que ya se están trabajando a propósito a través de la entidad que tiene que ver con el Ministerio de Educación y el CENESID, si no estoy mal. Ya se establecieron algunas recomendaciones curriculares de educación financiera para incorporarle en el currículum de la educación formal. Ese es un enorme paso, porque lo que se trata de hacer es educar, entre comillas, digamos, desde las edades tempranas a los estudiantes en que entiendan la importancia de manejar bien sus finanzas, de manejar bien una cuenta en el sistema financiero, de que sepan la importancia de manejar y con qué seguridades y todo lo demás con respecto a medios de pago digitales en este caso, y por qué es importante no solo para el país, más para la persona, por su seguridad y una serie de cosas, tener este tipo de servicios y productos financieros. Eso va a ayudarnos a mediano y largo plazo, porque tiene que ver con un cambio cultural, digamos, de las generaciones nuevas, ¿no? Pero ya en la actualidad creo que un gran incentivo para una buena educación financiera es precisamente eso, los incentivos que podamos poner a las personas. Ya tenemos nuestra edad y a veces ya, por más que nos quieran educar a esta altura, ya tenemos nuestra convicción, pero si tenemos un incentivo que nos ayude a dejar de usar el efectivo y nos motive en usar el medio de pago digital, creo que va a ayudar mucho también. Y ahí, Tatiana, ¿qué pasos son los inmediatos que hay que tomar para avanzar hacia esa economía menos dependiente del efectivo en el Ecuador? Los pasos inmediatos. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que acaba de decir Patricio sobre la educación. Yo soy una convencida de la educación. Simón Bolívar en el discurso de Angostura decía, un pueblo ignorante es un testigo ciego de su propia destrucción. Y cuando nosotros nos mantienen en la ignorancia, somos después víctimas de de estos mismos hechos. La educación financiera, yo la aplaudí cuando pusieron en la malla curricular, porque nuestra juventud que sepa al graduarse cómo manejar sus propias finanzas, ya nos da una esperanza. Nosotros como Banco Central tenemos también un programa de educación monetaria, hemos venido trabajando muchos años en explicar todo lo que implica el sistema monetario, porque tristemente nos hemos encontrado que muchas personas
todavía piensan que nosotros imprimimos dólares. Y el manejo que dan al efectivo es triste. Nosotros tenemos muchas veces que devolver esos billetes o las monedas dañadas de Estados Unidos, y eso otra vez todo el costo de devolver eso, sí. Marcados, incluso los mismos bancos te ponían la fecha, claro, ahí, entonces creen que es del Sucre todavía. Muy mal uso. Y principalmente cuando tú tienes una adecuada educación, sabes hacer respetar tus derechos, porque los conoces. En la última resolución de la Junta Monetaria que emitimos el 4 de septiembre, en una disposición transitoria general pusimos una pequeña norma que a mí me ha encantado el impacto. Fue tan simple como decir, cuando usted vaya a realizar un pago con su tarjeta, un pago físico con su tarjeta de crédito, débito, prepago o billetera, no tienen por qué llevarse su tarjeta. Tiene usted que verla, no perder la vista. Pero todavía no lo cumplen, ahí deberían hacer algún control. Algunos comercios no lo cumplen es porque todavía. Yo les he preguntado, a ver, pásame el POS. Es porque todavía no saben que existe una norma. Y lo que me ha gustado es el empoderamiento de la gente. Porque la gente, al ver esta resolución, está diciendo, páseme, no voy a perder de vista mi tarjeta, porque es mi derecho. Al saber que tiene ese derecho, ya lo ejercen. Entonces, claro. Patricio habla mucho de incentivos. Para mí, más allá de un incentivo, es el saber lo que te dice la ley y poder ejercerlo. Muchas de las quejas que he visto ahora que también existen es que, y tú hablabas de la parte tributaria, todos los costos que están atrás de una transacción electrónica, y muchas de las quejas es, ¿y cuándo van a hacer algo para que el comercio no me cargue a mí las comisiones? Eso está hace años en la ley. La Ley de Defensa del Consumidor tiene una prohibición expresa. Ningún comercio puede trasladar al cliente el costo de la comisión. Ningún comercio. Pero nosotros no ejercemos nuestro derecho. Está en la Ley de Defensa del Consumidor. Ningún comercio tiene el derecho de trasladar al cliente la comisión que por contrato tienen que pagar como establecimientos con quien firman su contrato. Tiene que venir otra vez Tatiana para hablar de este tema. Está súper importante, pero quisiera que nos centremos, por favor, en los pasos inmediatos que hay que tomar para avanzar hacia una economía menos dependiente del efectivo en el Ecuador. Confianza, vuelvo a la palabra confianza, que nosotros como ciudadanos tengamos la confianza en que mi sistema financiero, mi dinero está debidamente resguardado, que yo voy a poder tener acceso de él cuando tenga necesidad, que sea fácil para mí el acceder, que me acepten en cualquier comercio, porque tenemos que hacer todavía como Banco Central controles, porque hay determinados comercios que no te presentan la posibilidad de que tú hagas un pago en efectivo. El Código Monetario establece que cualquier persona natural o jurídica que tenga RUC tiene la obligación de poner a disposición de sus clientes algún tipo de pago electrónico. Es una obligación que está en la ley. Entonces, lamentablemente, estamos esperando el castigo. Estamos esperando que venga la entidad a que me sancione porque yo no estoy usando. A nosotros no era una norma punitiva, más bien lo que estamos tratando es de que la gente se empodere, y me encanta cómo la ciudadanía se está empoderando. Y eso es lo que tenemos que hacer, empoderarnos. Por otro lado, Patricio, ¿cómo pueden los ciudadanos y empresas participar de forma activa en este proceso de transformación hacia los pagos digitales? Sí, bueno, las personas, digamos, se mueven en función de qué beneficios y qué facilidades pueden tener en alguna actividad que realicen, ¿no? Entonces, para las personas comunes y corrientes, que somos todos los que caminamos a pie en la calle, obviamente va a ser un gran beneficio para evitarnos la inseguridad, para evitar el andar con efectivo en los bolsillos y para poder tener, digamos, una forma de hacer más rápido nuestras transacciones, el tener una posibilidad de hacerlo de manera libre, con una buena competencia y de manera democrática a cualquier comercio, sin estas restricciones que hablábamos hace un rato, de tener que tener una cuenta en tal entidad, o las limitaciones de que voy a pagar en algún comercio y me dice no, porque tiene que tener esta otra vinculación con esta otra entidad. Entonces, eso obviamente nos aleja de los medios de pago digitales. Y las personas jurídicas, los comercios, claro, también se mueven en función de cuánto pueden lograr en mejorar su desempeño del negocio con el medio de pago digital. Yo insisto en esto porque es una medida súper a la vena, como se dice,
la eliminación de las retenciones en los pequeños comercios del Ecuador. Importantísimo. Con medios de pago digitales. Y hay que tener en cuenta que el Ecuador ya tuvo esa eliminación hace algunos años. Se logró a través de la gestión del sistema financiero, del ecosistema en realidad, en quitar esa obligación de la retención del impuesto a la renta y el IVA. Pero lamentablemente por alguna situación política, qué sé yo, se volvió a reincorporar en el último tiempo. Entonces ahí tenemos un gran componente de poder inmediatamente abrir el camino a los medios de pago digitales. Amigas y amigos, gracias por haber sido parte de este espacio. Nos encontramos en las próximas ediciones del Cluster Talks by Forbes, un podcast del Clúster Financiero del Ecuador desarrollado en colaboración con Forbes para tratar sobre la inclusión financiera, la innovación y la atracción de inversiones en el Ecuador. Soy Verónica Rivadeneira y fue un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Muchas gracias. Este fue un episodio de Cluster Talks by Forbes Ecuador, Un podcast del Clúster Financiero del Ecuador. desarrollado en colaboración de Forbes Ecuador. No olvides suscribirte para poder escuchar nuestros siguientes capítulos. Hasta la próxima. Cluster Talks es un producto de la Mesa de Tecnologías Emergentes del Clúster Financiero del Ecuador.